Bueno, después de haber escuchado a Alfonso, vemos que efectivamente estamos a una edad muy temprana de la iglesia. Estamos hablando, conforme a lo que comentó Alfonso, esta epístola a los tesalonicenses, más o menos alrededor del año 51 después de Cristo, realmente muy, muy temprano. Y posteriormente vemos también por la información que nos da acerca del entorno de la ciudad, pues vemos también que esta epístola siguiente, las epístolas a los Corintios, también son muy tempranas, más o menos alrededor del año 55 al año 56 después de Cristo, de acuerdo también a la información que nos puede presentar Hechos en cuanto a los viajes misioneros de Pablo. Y bueno, para conocer un poquito más de estas epístolas a los Corintios, siempre es necesario, y como lo hicimos la semana pasada al estudiar el pasaje de Corintios, siempre es necesario ver un poquito sobre el entorno que se estaba viviendo en aquella época para tener un poquito más de información que nos dé más luz de los problemas sociales, culturales, religiosos que se estaban dando en aquella época. Y bueno, en cuanto a la ciudad de Corinto, sabemos que era para esta fecha, a mediados del primer siglo, era una ciudad realmente muy próspera, era una ciudad estratégicamente ubicada. Y bueno, si vemos posteriormente en el mapa que va a poner Sheila a continuación, vemos que geográficamente Grecia está dividida en dos partes muy bien ubicadas, la parte sur y la parte norte. Y estas dos grandes ciudades están conectadas por un istmo que se conoce como una franja de tierra, casi por llamarle un puente, que conecta a estas dos grandes partes de tierra. Este istmo es realmente muy estrecho, son apenas 7 kilómetros de longitud, por lo que es realmente muy pequeño ese lugar. Sin embargo, en este puente, en este istmo, hacia el sur, estaba la ciudad de Corinto, pegado casi al mar. Por lo tanto, toda la gente que tenía que trasladarse, ya sea que iba o venía de Atenas, tenía que pasar forzosamente por este lugar. Y bueno, por eso Corinto se beneficiaba del tráfico de tanta gente, ¿no? Y se hizo un lugar comercial muy importante para su época. Y precisamente debido a que mucha gente pasaba por este lugar, la ciudad empezó a llenarse de gente cosmopolita. Es decir, había gente de Grecia, desde luego, había funcionarios y negociantes también romanos que se dedicaban al comercio, pero también vivía ahí muchas personas de países orientales y por supuesto un gran número de personas judías. Sin embargo, también Corinto era conocido y había mucho flujo de gente prácticamente de todo el mundo porque se daban ahí dos eventos de entretenimiento muy importantes que eran desde luego los Juegos Olímpicos y los Juegos Ístmicos, como se conoce. Sin embargo, como ya lo platicamos la semana pasada, la ciudad de Corinto era famosa, pero no por su gran comercio y tampoco por su resplandor cultural, sino por la inmoralidad que se vivía en aquella época. Había vicios de toda clase que se llevaban a cabo ahí, y era Corinto la ciudad y el centro de la adoración a la diosa Afrodita, la diosa del amor. Por lo tanto, había muchas expresiones de lujuria, de sexualidad desenfrenada y también muchísima prostitución. Tanta era la fama de esta ciudad que popularmente en aquella época, y lo vemos también en algunos libros de historia sobre Grecia, el vivir en Corinto equivalía a ser una persona perversa. Había un dicho callejero en aquella época que se decía que vivías como un corintio, ¿no? Que equivalía a decir que pues vivías en la más baja de las condiciones morales. Entonces, vemos que la ciudad de Corinto era sinónimo de depravación moral. Y es precisamente en este lugar donde se encontraba la iglesia
y es a esta iglesia donde Pablo se dirige con estas dos fascinantes cartas. Menciona algunos de estos pecados, sin embargo, aunque estas personas ya conocían del Evangelio, había muchos congregantes que seguían practicando esta serie de pecados como la fornicación, la idolatría, el adulterio, la homosexualidad, entre otros temas. Y es por ello, ante todo este panorama, que es muy fácil distinguir los problemas que se estaban llevando a cabo o a los cuales Pablo se estaba enfrentando en esta iglesia. No solamente los problemas morales y sociales, sino también había problemas en el liderazgo, había problemas culturales y religiosos y desde luego problemas congregacionales. En cuanto ya teniendo este panorama histórico, cultural, y al adentrarnos un poquito más al texto, podemos también ver el mensaje principal, el mensaje central de esta carta de Primera de Corintios, y es muy claro. Muchos de los problemas que una congregación puede tener, ya sean doctrinales o prácticos, se resuelven en la medida en que la iglesia se somete de forma correcta al señorío de Cristo y los creyentes aprenden a amarse los unos a los otros de manera genuina. Esto lo vemos porque el enfoque de Primera de Corintios es la teología pastoral. Y Pablo estaba motivado por estos problemas reales internos y también muchas inquietudes que se vivían en la iglesia de Corinto. Por eso, Pablo menciona que aunque ellos estaban llenos de dones, de igual manera seguían inmaduros y carnales, y él buscaba pues restaurar la iglesia en estos puntos y áreas débiles. La carta comienza afrontando un problema fuerte de división en el cuerpo de Cristo, y Pablo buscaba fomentar y promover un espíritu de unidad en la congregación local y también hacerles ver pues que todos eran partes de la iglesia y del cuerpo de Cristo en general. Después aborda desde luego eh, eh, problemas fuertes de inmoralidad en la iglesia, y posteriormente, bueno, él empieza a responder una serie de preguntas que se le presentaron por medio de una carta y también a través de un comité. Y bueno, eran preguntas que tenían que ver sobre el papel del hombre y la mujer en el matrimonio, acerca de las vírgenes, acerca de lo sacrificado a los ídolos y por supuesto el tema de los dones espirituales, que aborda un gran espacio en su epístola, y por último la ofrenda para los santos en Jerusalén. Y aunque Primera de Corintios no es un tratado como tal doctrinal muy fuerte, como lo es, por ejemplo, la epístola de Romanos, que veremos posteriormente, sí contiene exposiciones muy claras y muy específicas sobre dos temas importantes: la cena del Señor y la resurrección de Jesucristo. Y es por eso que, debido a la importancia de esta última doctrina, la resurrección de Cristo, el versículo más importante que se ha considerado de esta primera epístola es Primera de Corintios 15, del 12 al 17, donde aborda el tema de la resurrección. Por ejemplo, en el versículo 13 dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y en el 14 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Concluyendo en el 17: y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y aún estamos en nuestros pecados. Con ello vemos que Pablo afirma que negar la resurrección es pues ir en contra de toda la evidencia pertinente que estaba disponible ya en esos momentos por la iglesia. Y también argumenta que si Cristo todavía estaba en la tumba, a las afueras de Jerusalén, pues el contenido de su predicación no era más que palabras vacías, y tanto él como los demás apóstoles eran pues prácticamente unos engañadores, ¿no? Unos charlatanes. Pero más aún, por a quienes les estaba escribiendo, a la iglesia, fe de aquellos que estaban leyendo esta carta y de sus compañeros era vana, ¿no? Entonces vemos la importancia
de este versículo. Y bueno, ya con todo este contexto, vemos ya muy breve el contenido de Segunda de Corintios. En esta segunda epístola a Corintios, el mensaje también es muy claro de parte de Pablo. El ministerio cristiano verdadero, como lo era el de Pablo, aunque posiblemente tenga que ser defendido contra los falsos ataques, está comisionado por Dios y empoderado por el Espíritu Santo. Esto lo vemos porque a lo largo de esta epístola, que por cierto no vemos en ninguna otra epístola del Nuevo Testamento cómo Pablo se describe tan profunda y una angustia emocional, física, espiritual, como la que contiene Segunda de Corintios. Y bueno, ofrece muchísima información personal sobre sus calamidades, sobre sus angustias y sus sufrimientos. Y digo esto porque presenta Pablo en esta epístola su experiencia casi al borde de la muerte, casi mortal, todo lo que ha sufrido por causa del Evangelio y del ministerio de la palabra. Él empieza diciendo que toda la obra que estaba haciendo era porque Dios se lo había encomendado, era por llamamiento divino. Y repentinamente, tanto el lenguaje muy directo como indirecto, también expresa el amor que tenía por esta congregación, por los corintios, y expresa que aunque ha batallado, ha sufrido, lo ha hecho todo por amor y por obediencia al mandato de Dios, y no deja de orar para que los corintios encuentren madurez y perfección. Sin embargo, también los anima a perdonar, a amar a los hermanos arrepentidos, a esforzarse por buscar la unidad del cuerpo de Cristo, a dar generosamente, a poner a prueba su compromiso por la causa de Jesucristo. Y aunque es una carta complicada porque no vemos unos temas muy claros, como lo es en Primera de Corintios o Romanos, es una carta intensamente personal, escrita por el apóstol en medio de una batalla en contra de aquellos que estaban atacando su credibilidad y que estaban atacando su ministerio, poniendo en tela de juicio su ministerio. Y aunque es una carta muy personal, que tiene temas muy dispersos, conforme posiblemente le iban saliendo mientras escribía, sí contiene temas teológicos importantes. Menciona a Dios como Padre, como Creador, la resurrección de entre los muertos de Cristo y la resurrección de los creyentes. Pero un tema muy importante que se deja ver en el capítulo 5 es el tema, por supuesto, de la sustitución expiatoria de Cristo. Eh, es algo muy conciso, muy breve, que explica sobre la expiación sustituta y también sobre la misión de la iglesia, que es proclamar la reconciliación. Y por eso termino comentando que el versículo clave que para esta fecha, muy temprana fecha de la iglesia, daba muchísima luz y aclaraba el tema del sacrificio de Cristo, es 2 Corintios 5, del 20 al 21, cuando dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hecho justicia de Dios en él. Y con estas palabras resume completamente el mensaje de las buenas nuevas de Dios para el pecador. Revela el significado de la palabra reconciliación, palabra que hasta este momento estaba un poquito joven, aún no lo había explicado plenamente, aún no escribía la epístola a Romanos, pero en esta discusión la cuestión eh, era cómo Dios había eh, vencido su enojo contra el pecado y hacernos objeto de su amor y de su paz. Aquí el apóstol Pablo explica que Dios tomó al Hijo
el cual no había conocido pecado, y lo hizo cargar con los nuestros y ocupando nuestro lugar. Dios hizo que su Hijo pagara la pena de muerte que nuestros pecados merecían, para que nosotros pudiéramos ser libres y ser declarados justos ante sus ojos. En otras palabras, Cristo nos redimió tomando sobre sí la maldición de la que nosotros éramos merecedores. Y es por eso que es importante este versículo, porque, como decía, a esta edad, sí, a estas alturas de la iglesia, era muy importante dejarlo en claro, que tema que en otras epístolas siguientes lo aborda de otra manera un poquito más profunda.